Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Vamos a tomar un texto para partir. No vamos a estudiar este texto en gran detalle. Bueno, sí lo vamos a estudiar tal vez de forma de introducción. Pero luego quiero ir al principio. Quiero ir a lo más principal para poder entender y contestar la pregunta: ¿cómo puedo tener una relación con Dios? Uno no necesita la Biblia para saber que Dios existe. Uno puede simplemente observar la creación y saber que alguien tiene que haber hecho todo esto. No sucedió por accidente ni por casualidad. Tiene que haber un ser supremo. Ahora, sin la Biblia tal vez no tendríamos cómo saber si hay uno o si hay muchos. Porque claro, hay grupos religiosos hoy día quienes creen en la pluralidad de dioses. Creen que hay muchos dioses. Entonces es por medio de la Biblia que podemos conocer a este Dios. Y es también por medio de la Biblia que podemos conocer cómo tener una relación con este Dios. Cómo llegar un día a estar con este Dios. Cómo ahora mismo poder comunicar con este Dios. Entonces vamos a tomar un tiempo para estudiar todo esto juntos. Y como mencioné hace poco, la idea es fomentar la conversación. Si hay alguna duda, adelante con la duda. Después vamos a partir lectura con muchos pasajes distintos, y los que se sienten capaces, los que quieran participar, hombres, mujeres, niños, niñas, da igual, pueden participar con la lectura. Si alguien viene con una Biblia que es de otra traducción a la que ocupo yo y ocupamos como iglesia, no hay problema. Siéntase libre también de leer de su traducción, porque así podemos comparar y vamos a ver muchos de estos pasajes claves, fundamentales, están traducidos de otra forma en otras traducciones. ¿Por qué? Porque al fondo Satanás siempre quiere atacar esta doctrina de la salvación. ¿Cómo puedo tener una relación con Dios? Así que 2 de Corintios capítulo 5, voy a empezar en el versículo 17 y voy a leer hasta el final del capítulo. 2 de Corintios 5, 17, la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Versículo 17 describe el milagro del cambio que sucede cuando uno nace a la familia de Dios, cuando uno es cambiado de tinieblas a luz, cuando uno que era muerto espiritualmente ahora tiene vida espiritual, cuando uno es salvo. Hay muchas palabras que hoy día ocupamos para describir la misma cosa, pero al fondo es cuando uno llega a tener una relación con Dios. Pero el versículo 18 luego dice: todo esto, todo el cambio que sucede, toda la salvación, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. De manera que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no imputándole sus pecados, y nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Oremos antes de seguir. Señor Padre, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo que podemos compartir un estudio de ella. Otra vez, Señor, yo le ruego que usted nos abra la mente, el entendimiento, para que tal vez podamos ver verdades que no habíamos visto anteriormente, para que podamos entender verdades que no habíamos entendido anteriormente, para que podamos compartir la verdad de tu palabra, con la confianza de que es la verdad. Háblanos, enséñanos, en nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Versículo 18 otra vez dice: y todo esto proviene de Dios. Vamos a empezar en un momento con un estudio primeramente para ver quién es. A ver, no me acuerdo cómo lo había dibujado, algo así, porque Dios es espíritu, ¿cierto? ¿Cómo es Dios? Vamos a ver en un momento, porque todos, si vamos a estudiar cómo tener una relación con Dios, primero tenemos que estudiar quién es Dios, cómo es Dios. Pero al hablar de la salvación, todo esto proviene de Dios. Dios tenía que tomar la iniciativa. Dios es la fuente de este cambio que ocurre. Luego dice en el versículo 18: ¿quién nos reconcilió? La idea de reconciliar significa restaurar la relación al remover la ofensa. No solamente vamos a estudiar a Dios, sino también vamos a estudiar al ser humano.
van a ver que soy muy buen artista, ¿cierto? Vamos a estudiar al ser humano y vamos a ver que aunque cuando Dios nos creó, cuando Dios creó a la humanidad, no a nosotros individualmente, pero a la humanidad, nos creó con una relación con Dios. Pero como muchos sabemos, vamos a llegar a verlo por la palabra de Dios, algo sucedió para quebrantar esa relación. Ya no había una relación, ya no podíamos, si queremos regresar a Génesis capítulo 3, cuando ocurrió el pecado, no vamos a estudiarlo en este momento, creo entendemos la historia. Cuando Adán y Eva pecaron anteriormente, caminaban con Dios, andaban con Dios, estaban como yo y Cristina en cierto sentido, bueno, como anhelamos estar, pero muy poco tiempo del día podemos estar mano a mano, ¿verdad? Pero así estaba con Dios, el hombre al lado de Dios, el hombre caminaba con Dios, hablaba con Dios, vivía con Dios, pero sucedió algo, nombrámoslo el pecado, ¿cierto? Cuando el hombre se rebeló contra la ley de Dios, pecó, Adán y Eva pecaron y ya no tenían una relación. Tal vez en vez de la sonrisa debería poner claro, es buena idea, ¿verdad? Porque este hombre ya no es feliz, finge ser feliz tal vez, pero este hombre sin Dios, ¿cierto? Versículo 18, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. La relación se había quebrantado, fracturado, y la palabra reconciliar significa restaurar la relación al remover la ofensa. La palabra griega que Pablo usa aquí se ocupaba en esos días para hablar del intercambio de dinero, lo que hoy hacemos al comprar o vender dólares. Cambias una cosa para otra cosa, ¿verdad? Hoy día son 1,000 pesos que tienes que cambiar para $1. Todos lo saben, porque duele en el bolsillo, porque por eso está alzando el valor del combustible y muchas cosas más. Pero en fin, cambias una cosa para otra cosa. Dios estaba tomando nuestro pecado y dándonos su justicia, tomando nuestra condenación en el infierno y dándonos una eternidad en el cielo. Esa reconciliación, ese intercambio. Luego dice, versículo 18, que nos reconcilió consigo mismo, restauró la relación con Él mismo, no una entidad inferior. ¿Se acuerda del hijo pródigo? Cuando él se dio cuenta de lo tonto que había sido, dijo, en la casa de mi padre hasta los siervos comen mejor que yo. Voy a regresar a mi papá y tal vez me tratará como siervo. Dios podría tratarnos como siervos. Podría decir, ya, está bien, no les voy a enviar al infierno, les voy a dar algunas bendiciones, pero habitar conmigo en mi casa, no, ya han pecado. Me han ofendido, se han rebelado contra mí, así que no, hasta ahí no más. Pero Dios nos reconcilió consigo mismo, nos hizo hijos en vez de siervos. ¿Cómo lo hizo? Las siguientes dos palabras dicen, ¿quién está en el versículo 18? Nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo. Por Jesucristo hizo esta transformación y reconciliación por medio de Jesús. ¿Quién quiere buscar a Romanos 5:10? El que lo encuentre. Yo quería jugar ese día que tuvimos el tiempo juntos, la mini vigilia. Quería jugar a las espadas, pero ya habíamos avanzado tanto en la hora. El que lo encuentre, que lo lee. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Gracias. Cuando en 2 Corintios 5:18 dice nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo, es lo mismo que Romanos 5:10 dice. Siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Romanos 5 Dios agrega que es la muerte de Jesús, que nos ayuda a restaurar, es la única fuerza que restaura la relación entre nosotros, el ser humano, y entre Dios. Y luego el versículo 18 de 2 Corintios 5 concluye con esta frase, y nos dio el ministerio de la reconciliación. La reconciliación, el acto de restaurar la relación de Dios con el ser humano, no viene de nosotros, viene de Dios. Lo vimos en versículo 18 al principio. Sin embargo, aunque no viene de nosotros, ni es para nosotros hacerlo, ni es por medio de nosotros, igual el ser humano, nosotros somos herramientas que Dios ocupa para reconciliar a otros. Dios salva vidas y cambia vidas para salvar y cambiar a otras vidas. Si Dios te salvó para poder usarte para salvar a otros. Nosotros somos herramientas que Dios ocupa. Versículo 19. De manera que Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo. Un resumen del versículo 18. Dios estaba obrando por medio de la muerte de Jesucristo para reconciliar consigo, pero ahora agrega un detalle muy importante: al mundo. Esta es una información nueva que no estaba en el versículo 18 y es información maravillosa. Puede ser que esto se refiere a algunas personas, algunas de las personas en el mundo. Puede ser, ¿verdad? Porque al final Dios no va a salvar a todos. Todos conocemos tal vez amigos, familiares quienes murieron sin Cristo y aunque no nos gusta pensarlo, hoy día están en el infierno. Así que no está diciendo que todas las personas en el mundo, porque no todos son salvos. Pero creo que esto se refiere a cualquier persona en el mundo. Vamos a estudiar más adelante, no hoy día, no vamos a llegar hoy día a este tema, pero vamos a llegar al punto de estudiar quién puede ser salvo más adelante. Sin embargo, regresando al 19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Yo pienso cualquier persona del mundo, no imputándole sus pecados. No ocupamos la idea de imputar mucho hoy día, pero es la idea de no cargándole sus pecados. Hemos pecado. Nada puede cambiar ese hecho. Tal como cada uno de nosotros aquí somos o hombre o mujer, o niño o niña, nada puede cambiar ese hecho. Hoy día la gente está tan torcida en su mente que creen que una cirugía puede cambiar eso. No, eres lo que eres y eres un pecador, nada puede cambiar eso. Pero si hemos sido reconciliados, el fiscal no nos imputará con los cargos. Salmo 32:2. Salmo 32:2. ¿Quién quiere buscarlo? Salmo 32:2. El que lo encuentre, por favor. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa iniquidad. Es decir, yo he pecado. Yo he dicho mentiras, especialmente de niño. Creo que mi mayor pecado, mi pecado más frecuente, la mentira. Hoy día, ¿quién sabe? Si soy honesto, en mi naturaleza sigo siendo mentiroso, sigo queriendo engañar y no es bueno, pero lo hacemos con los niños cuando nos hacen una pregunta y no contesto de la forma clara y honesta. No sé un ejemplo específico, pero tal vez estoy escondido en la cocina y estoy comiendo un trozo de torta de chocolate y no quiero compartir con los niños porque el azúcar los hace mal. Y los niños me preguntan: papi, ¿qué estás comiendo? ¿Pan? En cierto sentido es pan, pero no es honesto y es una mentira. Entonces, al final, yo soy mentiroso, yo he pecado. Si alguien revisara la lista de mi vida, Natán, pecado. Pero cuando estoy en Cristo, cuando estoy reconciliado con Dios, ya no hay cargos bajo mi nombre, ya no hay cargos bajo mi cuenta. ¿Por qué? Porque no lo imputó, no imputándole sus pecados. Sam, you can go to the back if you want to sing, but if you're going to be up here, let's not sing, okay? Regresando a 2 de Corintios 5, versículo 19, ahí estamos. No imputándole sus pecados, y nos encomendó a nosotros la palabra de reconciliación. En versículo 18 nos dio el ministerio de la reconciliación. Aquí en el versículo 19 tenemos la palabra de la reconciliación. Creo que al fondo son la misma cosa, pero está enfatizando que logramos el ministerio por medio de la palabra. Logramos el ministerio de la reconciliación por medio de la palabra de Dios. Es la misma palabra griega, logos. Versículo 20. Así que somos embajadores. Ahora el enfoque está no en lo que ha sucedido en nuestras vidas, no está en Dios y cómo Dios opera en nosotros, sino ahora el enfoque está en nuestra identidad, relacionada con este gran cambio que Dios hace. Ahora somos criaturas nuevas, hemos sido reconciliados, ahora también somos embajadores o representantes. Podríamos tal vez dibujar el hombre aquí, el hombre que tiene una relación con Dios, tiene sonrisa, ¿verdad? Ha sido cambiado. Mi letra no es mucho mejor que mi dibujo. Ahora ha sido reconciliado. Tiene un ministerio, y es un
embajador. Esto es tu identidad en Cristo. Somos embajadores, representantes, pero luego de Cristo. No de una iglesia o religión, sino de Cristo. Ahora, no está mal invitar gente a la iglesia y reconocer que como miembro de la iglesia usted también es en cierto sentido un embajador de la iglesia, pero primero antes de eso eres un embajador de Cristo. De nota interesante, un embajador también tiene que ser recibido por ambas entidades. La entidad que representa y la entidad con el que comunica. Por ejemplo, en Chile tiene un embajador en China. Así que, no sé, digamos que, Carlos es el embajador a China, no lo busqué. Digamos que un caballero nombre de Carlos. China lo recibe, bien, eres el embajador de Chile. China no hubiera elegido China, porque China y Chile, pero en fin, China recibe al embajador Carlos y dice, muy bien, gracias, gusto conocerlo, trabajan juntos por un rato, hasta que Carlos hace algo que ofende al gobierno de China. No sé, tal vez lo acusan de estafar, de un lavado de dinero, de no sé qué. China tiene toda la autoridad de expulsar al embajador chileno. Carlos no puede venir. Puedes enviar otro embajador si quieres, pero Carlos no está bienvenido en mi país. Nosotros, al ser embajadores, tenemos que ser recibidos, o sea, aprobados por el que nos envió, Dios, pero también recibidos por la gente que queremos alcanzar. Uno que no es hijo de Dios no puede ser un embajador de Cristo. ¿Por qué? Porque no ha sido enviado. Pero también tenemos que tener una relación correcta con la gente en este mundo para poder alcanzarlos con el Evangelio. Luego sigue diciendo en versículo 20, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. No creo que el nosotros sea accidental aquí. Pablo está diciendo que Dios no tan solo ruega por medio de él, sino por medio de todo el que ha sido salvado y está cumpliendo su función de embajador de Cristo. Dios habla por medio de nosotros cuando nosotros estamos cumpliendo el ministerio de reconciliación. Luego Pablo dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esto es muy impactante cuando recordamos que Pablo está describiendo a la iglesia en Corinto. Dentro de la iglesia había quienes debiesen todavía reconciliarse con Dios. Dentro de la iglesia habían quienes todavía estaban alejados de Dios. Dentro de la iglesia habían todavía quienes no habían sido cambiados por Dios. Y lo dice con la autoridad de Cristo. Esto es lo que Cristo quiere. ¿Cómo podía Pablo decir que Cristo quería que cada uno en la iglesia se reconciliara con Dios? Porque Pablo sabía que Dios quiere que cada ser humano sea reconciliado con Dios. ¿Verdad? Lo dijo en versículo 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Cada uno de ustedes, Dios quiere tener una relación con ustedes. Cada uno de ustedes, Dios quiere reconciliarse consigo mismo. Versículo 21 luego dice, al que no conoció pecado, eso es Jesús, lo hizo pecado por nosotros. Isaías 53:6 dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando Jesús estaba en la cruz, toda mi mentira, todo mi engaño, toda mi codicia, toda mi maldad estaba cargada en Jesús, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es el gran intercambio. Dios tomó a Jesús, quien no había pecado, lo hizo pecado por nosotros, cargó en él todos nuestros pecados para darnos su propia justicia. ¡Qué maravilla!, ¿no crees? Pero para entender bien todo lo que este pasaje relata, todo lo que el Evangelio es, cómo funciona la salvación, tenemos que ir aún más profundo que este pasaje. Tenemos que empezar de cero y ver qué tan lejos llegamos. Pero primero, si vamos a estudiar esto, y ahora sí vamos a entrar al fondo del estudio que quería compartir, tenemos que partir con Dios. Todo parte con Dios. Génesis 1:1, en el principio, Dios. Ahora, si estamos juzgando ajedrez, no sé, Nelson juegas ajedrez, ¿cierto? ¿Alguien más? ¿Alguien más ha jugado? Solo Nelson. Oh, lástima. Pero hay piezas blancas y piezas negras. ¿Y cuáles empiezan? Las blancas. Dios tiene las piezas blancas.
Dios tenía que hacer la primera jugada. Si Él no hubiese hecho la primera jugada, no habría partido. A ver, ¿quién nos ayuda? Vamos a ahora sí partir. Hermano segundo, Juan, San Juan 1:3. Voy a anotar acá. Juan 1:3. Nelson, tienes Biblia, ¿cierto? Colosenses 1:17. Colosenses 1:17. Hermana Adriana, ¿le puede involucrar? Excelente. Levítico 11:44. Levítico 11:44. Y de ahí vamos a seguir más adelante. Bueno, hermano Juan Carlos, primera de Juan 3:5. Primera de Juan 3:5. Y voy a seguir anotando para poder seguir compartiendo los que quieren. Hermano segundo, cuando lo tiene, Juan, San Juan 1:3. 1:3. Adelante. Todas las cosas en él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y muchas veces entendemos la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas. Es cierto. Pero yo creo que espiritualmente hablando, todas las cosas por Él fueron hechas. Esta salvación por Él fue hecha. Todo lo que existe por Él fue hecho. Y de hecho, cuando Él decide que el partido se acaba, el partido se acaba. Nelson, ¿tienes Colosenses 1:17, por favor? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Todas las cosas por Él subsisten. Si Él decide que ya no van a subsistir, si ya no van a existir, es que ya no van a existir. Él está en control de todo esto. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, en parte eso es lo que estamos hablando. Pero ¿cómo es Dios? ¿Cómo es este Dios quien hizo todo? Si todo parte con Dios, ¿cómo es Dios? Hermana Adriana, Levítico 11:44, por favor. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no os contaminéis con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Gracias. Ahí Dios dijo, yo soy santo. Gracias. Casi tenía que leerlo otra vez. Tenemos que... Dios es santo. Así que en Levítico 11:44 entendemos que Dios es santo. Santo literalmente significa sagrado o apartado. No significa sin pecado, aunque Dios lo es, y vamos a ver eso más adelante también, pero significa apartado. Por lo tanto, cuando Dios dice sed santos porque yo soy santo, Él no nos está mandando a vivir vidas sin pecado, aunque ese es su deseo, sin duda. Nos está diciendo vive vidas apartadas para mi propósito. También en Levítico 11:44 dice una frase muy interesante. Pues que yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis. ¿Yo tengo que santificarme? ¿Cómo puedo santificarme? De hecho, creo que humanamente hablando es imposible santificarme, y tal vez eso es lo que Dios quería destacar. Ustedes no pueden salvarse a sí mismos. Ustedes no pueden cambiar su forma de vivir. Deben, pero no pueden, y ahí es donde tenemos que clamar a Dios y reconocer que todo viene de Él. Hermano segundo, después vamos a seguir leyendo con Esdras 9:15. No sé si lee la nota, pero 9:15, y luego, bueno, sí, Esdras 9:15, y luego Nelson, por favor, Salmo 145:9. Salmo 145:9. Pero por mientras, hermano Juan Carlos tiene 1 de Juan 3:5, por favor. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Así que para entender quién es Dios, Dios es santo. Y gracias por la lectura. Pero también Dios es sin pecado, apartado para un propósito, sin pecado. Ahora, en cierto sentido, nosotros podemos llegar a ser santos en Él. Sí. ¿Podemos llegar a estar sin pecado? Depende, define. ¿Cómo va a ser? Esdras 9:15, perdón. Necesito una secretaria que me ayude a anotar. No. Tengo que hacer lo que puedo y tendrán que hacer lo que pueden para discernir mi letra. Puedo intentar a vivir sin pecado,
pero realmente aquí en la tierra no voy a vivir sin pecado. El pecado que nos asedia, ¿verdad? El pecado, vivimos con pecado, vivimos con carne. Un día, claro, estaré sin pecado. Un día estaré literalmente con Él en el cielo. Ahí sí, Dios es santo, Dios es sin pecado. Esdras 9:15, por favor, hermanos, segundo. Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, pues que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día hemos aquí delante de ti en nuestro delito, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Jehová, Dios de Israel, tú eres justo. Siempre juzga correctamente, siempre hace lo correcto. Así, estando en su presencia, podemos tener confianza. No, hoy día con la justicia humana, tal vez uno le impone algunos cargos y usted llega ante el juez con algo de temor. ¿Quién sabe cómo va a juzgar? Yo sé que soy inocente, yo sé que no hice nada, pero tal vez, ¿verdad? Tal vez alguien hizo trampa, tal vez alguien cambió la evidencia. Yo no sé cómo va a juzgar este juez. Tengo un temor no muy sano, pero ante el juez de jueces podemos saber que Él es justo. Nelson, no sé si buscó Salmo 145 y luego hermana Adriana, 1 de Juan 1:5, por favor. 45:9, ¿cierto? Sí, 145:9. Ok. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Ahí dice Dios es bueno. Aquí nosotros miramos y decimos, Él es una buena persona. Y estamos humanamente hablando y comparando seres humanos con seres humanos y estamos diciendo que Él es mucho mejor que las otras personas. Pero no es bueno. Dios es bueno. Algunos de nosotros hacemos cosas buenas, pero no somos buenos. Algunos de nosotros nos portamos bien de vez en cuando, pero no somos buenos. Dios es bueno. Y en 1 de Juan 1:5, hermana Adriana, Y este es el mensaje que oímos de Él y que os anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. gracias. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Podemos sin duda agregar a la lista, pero creo que con estas 5 cualidades de Dios ya vemos un contraste entre Dios y el ser humano. Dios es santo, nosotros no. Dios es sin pecado, nosotros tenemos pecado y vamos a verlo en la Biblia. Dios es justo, nosotros no. A veces podemos fingir. Dios es bueno, nosotros no. Dios es luz y nosotros no. Especialmente nosotros sin una relación con Dios. Ahora, este tipo de hombre, el hombre que tiene una relación, va a imitar a Dios. Va a tener un grado de santidad. Espiritualmente hablando va a estar sin pecado, ¿verdad? Porque los pecados no le son imputados. En los ojos de Dios va a ser justo. En los ojos de Dios será bueno porque Dios lo hizo así. Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Teniendo una relación con Dios, claro, podemos imitar las cualidades de Dios, pero sin una relación con Dios. Y vamos a ver si alcanzamos a estudiar estos puntos con el tiempo que tenemos. ¿Cómo es el hombre sin una relación con Dios? Hermano Juan Carlos, vamos a empezar ahí con Génesis 9:6 y luego hermano segundo, Génesis 1:31. Nelson le cambió el puesto. Eclesiastés, sí, está bien. Pero solo que el círculo es bueno, no cambió mucho. Te va a tocar Eclesiastés 7:29. Y siempre hay índices si uno necesita para encontrar los pasajes más difíciles. Y luego, hermana Adriana, Romanos 3:10. Y hasta ahí podemos llegar por un momento. Hermano Juan Carlos, antes de llegar a ese pasaje, de todo lo que creó Dios, Dios hizo una cosa muy distinta a todo lo demás: el ser humano. Nos hizo distintos porque la Biblia dice en Génesis 1:26 y en Génesis 5:1 dice que nos hizo a su semejanza.
Los árboles no están hechos a la semejanza de Dios. Los gatos y los perros tampoco, ¿verdad? El ser humano es distinto, en una categoría totalmente distinta. No hay sermones para los gatos y los árboles. No, los árboles y los gatos no pueden tener una relación con Dios, no pueden perder una relación con Dios, no tienen un alma como nosotros tenemos. En Génesis 9:6, hermano Juan Carlos, ¿qué dice ahí? El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Por eso es que Dios prohíbe matar a otras personas. ¿Por qué? Porque esa persona fue hecha a la imagen de Dios. No creo, no lo estudié bien, no soy bien experto en el tema, pero no creo que la Biblia prohíbe cazar. Cazar en el sentido de, no cazar de matrimonio, cazar de verdad matar animales. Algunos andan cazando para matrimonio, sí, también, pero no creo que Dios lo prohíbe. ¿Por qué? Porque los animales no fueron hechos a la imagen de Dios, pero en cierto sentido, el matar a otra persona, ahora, que con las guerras no vamos a entrar ahí, que con la pena de muerte que estaba en el Antiguo Testamento no vamos a entrar ahí. Estamos destacando que el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Hermano segundo, ¿qué dice en Génesis 1:31? 1:31. Sí. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Dios nos hizo buenos. ¿Pero qué pasó? Dios nos hizo buenos. Dios nos hizo a su manera. No tan solo dice era bueno en gran manera. Dios nos hizo a su imagen. Dios nos hizo, Eclesiastés 7:29, Nelson, ¿qué dice? He aquí, solamente este hallado, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas imaginaciones. Nos hizo rectos. En cierto sentido es la misma palabra que justo. La idea de recto, la idea de justo, literalmente es lo que hace un clavo recto. Cuando tienes un clavo recto, lo golpeas, entrará la madera. Pero si tienes un clavo torcido, lo golpeas, no entrará la madera. Dios nos hizo justos, Dios nos hizo rectos. Pero luego, ¿qué dice? Mas ellos buscaron muchas imaginaciones. Nosotros empezamos a hacer lo que a nosotros nos parecía bien hacer. Nosotros, Adán y Eva, comieron del fruto prohibido. Y no tan solo ellos, sino nosotros también. Dijimos cosas que no deberíamos haber dicho, hicimos cosas que no deberíamos haber hecho, vimos cosas que no deberíamos haber visto, deseamos cosas que no deberíamos haber deseado, etc. La lista sigue. Dios nos hizo rectos, pero nosotros vivimos de nuestra forma. Ahora somos, hermana Adriana, Romanos 3:10. No hay 3:10. Sí, Como por está favor. escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo. Dios nos hizo justos, nos hizo rectos, pero ya no hay justo. Romanos 3:23, muy conocido, hermano Juan Carlos, si gusta. Y luego, hermano segundo, le va a tocar Santiago 2:10. Romanos 3:23. Sí, por favor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Pero más que eso, nos agrega que estamos destituidos. ¿Y entendemos lo que eso significa? Significa que no podemos llegar a Dios, y por eso dibujé la idea de que Dios está en su lugar y nosotros en nuestro lugar, y hay una gran cima que vamos a ver más adelante también. No podemos llegar a donde Dios está. Estamos destituidos, no tenemos cómo alcanzarlo. Hace 100 años podríamos decir que el ser humano estaba destituido de la luna. Hoy día, bueno, el ser humano puede llegar a la luna. De hecho, los que tienen billones de dólares pueden pagar a, creo que era Elon Musk quien encabezó la idea, y algunas personas que no eran científicos, no eran nada, simplemente tenían plata, se compraron un pasaje para ir al espacio. No creo que fueran a la luna, podría ser, no me acuerdo. Pero un día eso viene. Pero destituidos de Dios, en 1000 años más, 10.000 años más, aún así no podremos llegar a Dios. ¿Por qué? Porque espiritualmente hablando no tenemos cómo llegar a Dios.
Hermano, segundo Santiago 2.10 y luego Nelson, por favor, Romanos 10.3 y luego hermana Adriana, Isaías 64.6. Muy fea mi letra, lo siento. 2.10, hermano, segundo. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Gracias. Uno de mis versículos favoritos en cuanto a hablar del Evangelio, no sería malo memorizarlo, por lo menos la cita. Todos estamos igualmente injustos, todos estamos igualmente destituidos, todos estamos igualmente condenados, todos igual. Algunos nosotros queremos justificarnos, queremos decir, bueno, soy mejor que el otro, no soy tan mal como él o ella. Dios dice, no, están todos iguales. Nelson, Romanos 10.3, por favor. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Gracias. Buscamos nuestra propia justicia. Y no es cierto hablar del ser humano, buscamos propia justicia. Nosotros queremos justificarnos. Desde el momento después del gran diluvio con Noé, la torre de Babel, ¿qué fue? Fue el ser humano buscando su propio camino para llegar a Dios. Hoy día el ser humano sigue buscando su propio camino para llegar a Dios. Y hemos escuchado un montón de mentiras en cuanto a cómo uno puede llegar a tener una relación con Dios. Sé sincero, sé bueno, vaya a la iglesia, adora a Dios. ¿Quién es Dios? No lo sé, pero si tú crees que algo es Dios, adora eso. Al final están diciendo, busca tu propia justicia. Pero no vamos a encontrar nuestra propia justicia. Cuando ignoramos la justicia de Dios, procuramos establecer nuestra propia justicia, al final no se han sujetado a la justicia de Dios. Estamos, como vimos en esta mañana, en rebeldía a la verdad. Hermana Adriana, Isaías 64.6, por favor. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Gracias. Ahí vemos que todos estamos sucios. Todos nosotros, como dice otra vez, somos como suciedad. Y todas nuestras justicias, todo lo bueno que podemos hacer, como trapo de inmundicia. Yo ayer estaba trabajando en el terreno que tenemos en Coronel y ahí todo el agua básicamente lavó parte del cerro que habíamos cortado para construir la casa, y hay un montón de lodo y es como barro, no es barro, la palabra es, se me fue la palabra. Es muy, muy sucio. Y a mí no me gusta ensuciarme, pero alguien tiene que sacar la tierra de ahí. Así que mientras que el maestro estaba trabajando y yo le ayudaba con algunas cosas, yo andaba trabajando en el lodo con la carretilla y la pala y sacando el lodo, y al final mis botas que yo tenía son botas muy buenas, gracias a Dios. Mi pie estaba seco todo el rato, pero están sucias, asquerosas. Si yo tomara las botas, mis pantalones también están muy sucios. Dije a Cristín, bueno, no le dije, pero no hay que lavar los pantalones porque mañana o pasado mañana voy a volver a ensuciarme nomás. Si yo tomara las botas o los pantalones y dijera, mire, voy a limpiar aquí en el templo, porque está sucio aquí en el templo, voy a limpiar un poco. No voy a limpiar nunca, porque no se puede limpiar suciedad con suciedad. Y nosotros, al querer hacer nuestra propia justicia, estamos simplemente ensuciando más. Estamos sucios. Hermano Juan Carlos no le había dicho, pero Efesios 5:8, por favor. Y luego hermano segundo le va a tocar Colosenses 1:13. Está muy chiquitita la letra, lo siento. Y luego Nelson, Santiago 3:8 al 9. Y hasta ahí vamos a llegar para hoy, creo. Efesios 5:8, hermano Juan Carlos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Quería incluir precisamente porque es un contraste con Dios. Dios es luz, nosotros somos tinieblas.
Dios es santo, apartado para algo. Te digo que mis botas no están apartados para nada menos pura suciedad, ¿verdad? Nosotros somos sucios. Dios sin pecado, nosotros pecado, por cuanto todos pecaron, en Romanos 3:23. Dios es justo, no hay justo. Nosotros somos el antítesis, algo así. Nosotros somos el opuesto de Dios. No somos Dios. Colosenses 1:13, hermanos, segundo, por favor. 1:13. Sí. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Gracias. La misma idea, estamos en tinieblas, necesitamos que Dios nos libera, que Dios nos traslada al reino de luz, el reino de su Hijo. Y Nelson, Santiago 3:8 y 9, por favor. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal sin freno, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que son hechos a la semejanza de Dios. Todavía somos hechos a la semejanza de Dios. A pesar de todo lo malo, al fondo no hemos cambiado una cosa fundamental: hechos a la semejanza de Dios. A pesar de lo malo que somos, y somos muy malos, todavía Dios quiere tener una relación con nosotros porque estamos hechos a su semejanza. Vamos a ver la semana que viene, si Dios permite, si la vida, el tiempo, la salud nos permite, vamos a ver qué es lo que ha causado la separación, porque solamente así podemos entender cómo Dios ha provisto para la restauración de la relación. Pero para partir tenemos que entender quién es Dios y quiénes somos nosotros. Tal vez no había nada mucho de nuevo en lo que hemos visto hoy día, pero espero que nos ayude a poner el fundamento para entender que Dios desea tener una relación con nosotros. El dicho famoso de que Dios ama al pecador pero odia al pecado está basado en cierto sentido en el deseo de Dios para tener una relación con las personas que Él ha creado. Donde pasa la raya, donde tenemos que condenar el dicho, es porque el dicho nos da la idea de que Dios va a bendecir a todos. Y en cierto sentido Dios es bueno con todos. Vamos a verlo en la Biblia, la gracia de Dios ha aparecido a todos los hombres. Dios ha sido bueno con todos. Dios nos ha dado vida a todos. Dios nos ha entregado la Biblia y hoy día cualquier que tiene acceso al internet, ¿verdad?, puede encontrar la Biblia. E incluso si uno no lee, puede escuchar la Biblia hoy día. Dios ha sido bueno con todos. Pero si uno vive en rebeldía al Evangelio, Dios no podrá decir: está bien, igual te dejo pasar. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es sin pecado. Y Él no puede tener una relación con alguien que vive con el pecado. Dios es justo. Dios es bueno. Dios es luz. ¿Cómo puede tener una relación con una persona que es totalmente el opuesto de Él? No puede. Primero tiene que cambiarlo, como vimos en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Yo igual conversé casi todo el rato, pero cuando entramos a lo más profundo, espero ahí tal vez escuchar algunas otras preguntas, dudas, comentarios. ¿Nada que agregar? Está bien. No se sienten obligados a agregar. Sí, está bueno el croquis. Pero la Biblia dice, ¿cierto? Bueno, está bien, sí, está correcto, sí. En Génesis dice que el hombre cuando pecó, ¿cierto?, destituyó la gloria de Dios. El hombre cayó. El hombre quedó destituido, apartado, ¿cierto? Sí, por lo que inclusive sin poder volver al huerto, porque colocó una espada encendida que no fuera que entrar y tomara nuevamente, pudiera tomar del árbol de la vida y quedar así en estado caído para siempre. No hubiera posibilidad, porque si quedara en estado caído, el hombre habría perdido para siempre. Es lo que relata la Biblia. Y el hombre en su estado decaído, ¿cierto? Hoy día, por ejemplo, la gran diferencia es entre el hombre con una relación. Claro, el hombre con relación con Dios y el hombre sin relación con Dios. El hombre que hoy día todavía mantiene una situación en enemistad con Dios porque no ha sido reconciliado. Ahora, lo que yo logré entender a grandes rasgos es que cuando leímos
Corintios 5:17, ¿cierto? Dice que Dios estaba reconciliando al mundo, o sea, Cristo estaba reconciliando al mundo con Dios, ¿cierto? Él estaba a través de la cruz derramando toda su sangre, ¿cierto? Después en Hechos 20 hasta 28 leímos que por la iglesia, la cual él ganó por su propia sangre, él estaba reconciliando a la iglesia en realidad, por lo que quiere hacer la iglesia. Lo que relata Hechos 20. En cierto sentido, sí, y podemos estudiar ese pasaje también. Claro, porque no hacía toda la gente, porque o sea, yo entiendo ahora, porque usted me está explicando, que es cierto, todo hombre hoy día puede tener una relación con Dios porque Cristo ya pagó el precio en la cruz, ¿cierto? Cualquier hombre al creer puede venir a Cristo, y eso lo dice la Escritura. Y eso vamos a estudiarlo en profundidad, para no decirlo de pasada, sino para verlo bien claro, porque al fondo esa es la pregunta que al parecer, la duda que existe, no tan solo en algunos que me han conversado, porque son varios que me han conversado la misma duda, y espero que otros puedan venir o escuchar, porque esto no es para uno, es para varios que han tenido la misma duda. Cuando la Biblia dice que Cristo dio su vida por la iglesia, en ese sentido, tenemos que definir bien qué significa iglesia, y esa es otra conversación, otro estudio para otro día, porque es una gran... Pero muchas personas tienen la idea de una iglesia universal, de que todos los salvos pertenecen a esta iglesia universal, invisible, porque no tiene estructura. ¿Quién es el pastor de esta iglesia universal? Pero cuando estudiamos la Biblia, cuando estudiamos el significado de la palabra iglesia, eclesia en el griego, siempre significaba una asamblea, una reunión, una congregación. Y por lo tanto, yo personalmente, aunque mi pastor y muchos otros tienen otra perspectiva, rechazo la idea de una iglesia universal. Cuando alguien habla de una iglesia universal, están hablando de la familia de Dios. Todos los salvos pertenecen a la familia de Dios. ¿Es una iglesia universal, creo yo? Sí, o sea, en el sentido de que yo solo quiero ocupar la palabra iglesia, para una iglesia local. Porque una iglesia, una asamblea, tiene que tener estructura, tiene que tener un propósito común, tiene que tener la membresía, quienes componen esta iglesia. Y si es una iglesia universal invisible, nunca se reúne, nunca tiene estructura. Por lo tanto, prefiero ocupar la palabra familia de Dios. Y creo que cuando en la Biblia encontramos cada uso de iglesia, o se refiere a una iglesia local, o se refiere a un tipo genérico de una iglesia. No me acuerdo si era con usted o si era con alguien más que tenía la conversación, de que si yo digo que la familia es el fundamento de la sociedad. Un dicho, ¿verdad? Si la familia... De hecho, en la Constitución creo que sí dice que la familia es... ¿En la Constitución chilena? La actual, la que también se pierde en 2 veces. Espero que no. Algo así, un dicho. La familia es el fundamento de la sociedad. ¿Cuál familia? No está hablando de ni una familia específica, ni tampoco está hablando de una familia universal. Está diciendo el formato de familia. Una familia genérica es el fundamento de la sociedad. Y por lo tanto, cuando la Biblia dice que Cristo Dios amó a la iglesia y dio su vida por ella, no está hablando de una iglesia universal, está hablando del formato, el tipo de iglesia que Él empezó. Ese sí que es otro tema para otro estudio, otras 3 meses de estudio de la palabra iglesia. Pero volviendo al punto, el punto fundamental, la pregunta fundamental, y vamos a cubrir muchos otros temas también con esta serie de estudios, es: ¿puede Dios salvar a cualquier persona? Sí, bueno, Y el opuesto, ¿puede cualquier persona ser salvado por Dios? Vamos a ver todo eso. Y luego, ¿qué tiene que suceder en la vida de uno? No hablando genéricamente, sino hablando individualmente. ¿Qué tiene que suceder en su vida para tener una relación con Dios? ¿Falta que Dios haga algo más? ¿O ya ha hecho Dios todo lo que Dios tiene que hacer y ahora nos corresponde a nosotros hacer lo que nosotros tenemos que hacer? Ahí no me pregunta. Lo que yo le entiendo es que con la muerte de Cristo en la cruz, ya el hombre no está en la condición caído, el hombre ya no es tan malo. ¿Cualquier persona ya no está tan malo? Claro, porque si Cristo, como dice que estaba reconciliando al mundo, yo incluyo al mundo, porque yo esto lo hablaba, yo era un colega que somos cristianos, 7 por lo menos, y siempre tenemos conversaciones y ellos tienen obviamente cosas opuestas. Entonces cuando yo le digo que Dios está reconciliando al mundo con Dios,
Ellos me dicen, entonces, ¿cuál es la necesidad de que yo predicara a mi papá que no es cristiano si ya Dios a través de Cristo estaba reconciliando a todo el mundo? O sea, mi papá también está reconciliado, me dicen. Bueno, en el mismo pasaje Pablo luego dice, os ruego, reconciliados con Dios. Claro, entonces Dios está reconciliando al mundo, pero no ha reconciliado a algunos en este grupo. eso es lo que, por eso, si yo se lo explico así, que a cualquier individuo, le digo, oye, si ya Cristo pagó la deuda, ya la pagó, aquí estaba reconciliando al mundo con Dios, entonces a través de su muerte. Y la gente dice, wow, yo estoy aquí entre esto. ¿Me entiendes? Porque estaba reconciliando al mundo. Ahí es donde tenemos que destacar lo que falta. Claro. Si tomamos el hijo pródigo, es un mal ejemplo, porque yo creo que el hijo pródigo representa a un cristiano alejado de Dios. Pero si lo vemos como un no cristiano, una persona sin relación con Dios, y si consideramos, bueno, hay una ofensa entre el hijo y el padre, mal ejemplo, porque otra vez el hijo tiene relación con Dios, solo se ha alejado. Pero para reconciliarse con su padre, el padre tenía que estar dispuesto y el hijo tenía que venir a él. Y en el mismo sentido, Dios está dispuesto a reconciliar al mundo, pero el mundo primero tiene que aceptar la reconciliación. Y eso es precisamente lo que vamos a llegar, tal vez no la semana que viene, sino en 2 semanas más, si Dios permite, vamos a llegar a ese tema. Es probable que eso viene más adelante. Sí. Es la pregunta más importante, porque a mi parecer en los círculos cristianos con quien yo he hablado existe mucha confusión acerca de este tema. Algunos creen que para ser salvo usted tiene que esperar a ver si Dios te ha elegido para ser salvo. Pero la Biblia aquí nos está explicando que Dios quiere reconciliar al mundo, y lo vamos a ver más claramente. ¿Puede uno ser salvo sin la intervención de Dios? Me estoy adelantando. No puede ser salvo sin la intervención de Dios. Este hombre no tiene como saltar de allá para acá, porque estamos destituidos. Pero ¿será que Dios solo interviene en algunas vidas y no interviene en otras vidas? Vamos a verlo en la Biblia. Yo creo que es posible que Dios interviene algo más en algunas vidas. Tomemos el ejemplo de Saulo. Si todos tuviéramos el encuentro con Dios que Pablo tenía, más gente sería salvo. Dios no interviene de la misma forma en todas las vidas, pero Dios ha hecho algo para cada vida, y vamos a verlo en las semanas que vienen. Espero con la palabra de Dios. Y si usted dice, pero pastor, no me suena lo que me está diciendo, prepárese para el siguiente domingo para poder conversar eso. Yo quiero igual contestar las dudas, no tan solo presentar lo que yo creo, sino también escuchar lo que tal vez otros creen y tener la oportunidad de contestarlo con la palabra de Dios. Tiene como base, ¿cierto?, como el plan de salvación. Sí, es una buena introducción para el tema del Instituto Bíblico que vamos a ver en 1 o 2 meses más, de cómo compartir el Evangelio. Tenemos que entender bien el Evangelio. ¿Puede cualquier persona ser salvo? Hablé hace 1 mes, 2 meses con alguien que dijo, no, yo puedo hablar con un vecino, pero sería mentiroso si yo le dijera, Dios puede salvarte, solo tienes que creer en Dios. Yo no sé si Dios puede salvarle a él. ¿Y por qué no lo sabes si la Biblia se lo dice? Entonces quiero aclarar esas dudas. Pero gracias por su participación, gracias por la conversación. Yo no me ofendo. Si usted dice, yo creo esto, yo creo que pastor, lo que usted dijo es una mentira, yo no me ofendo, no se preocupe. Sí, el tema, entonces tenemos la Biblia, entonces... Exacto. La Biblia. Sí. Oremos. Señor Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que podemos compartir juntos. Ayúdame, Señor, a presentar la verdad tuya. Si yo estoy mal entendido, deme la humildad para reconocer el error. Espero que nadie aquí quiera ser rebelde a la verdad. Queremos entenderla, queremos someternos a ella, queremos seguirla. Y Señor, si somos embajadores de Cristo, ayúdanos a rogar. Ayúdanos a intervenir con otras personas para que también ellos puedan saber que pueden tener una relación contigo. Úsanos, Señor, para tu honra y tu gloria. En nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muchas gracias una vez más por haber tomado su tiempo para estar con nosotros. Antes de que se vaya, quiero contarle el mensaje más importante de todos los mensajes. Y es la pregunta, ¿cómo puede uno saber si va a ir al cielo o no? Y la respuesta es muy sencilla. Nadie va al cielo por sí solo. Nadie va al cielo por ser suficiente bueno. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo, ni aun uno. No hay nadie quien puede autoidentificarse y decir, míreme a mí, yo soy bueno, yo merezco el cielo. Yo no merezco el cielo.
y tú tampoco. En mis propias fuerzas, tal como tú en las tuyas, nunca llegaríamos al cielo. Pero por eso es que Dios mandó a Jesús a morir en la cruz como nuestro sustituto, a tomar la paga de nuestros pecados. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso te incluye a ti tal como me incluye a mí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa de un Dios quien no falla, un Dios quien siempre ha cumplido todas sus promesas, siempre ha cumplido con todas sus profecías, siempre ha sido fiel y siempre lo será. Si usted cree en Jesús, usted recibe el regalo de la salvación, usted tendrá esa vida eterna. Pero creer en Jesús es más que creer que Jesús existe, es más que creer que Jesús es Dios, es más que creer que Él vino a la tierra y murió por tus pecados. Es aceptar que Él es el único quien puede salvarte. Es aceptar también que tú necesitas un Salvador, que tú eres un pecador, que tú mereces el infierno. Pero gracias a Él puedes tener vida eterna. Si nunca has confiado en Él, si nunca le has pedido que Él te perdonara por tus pecados, que hoy sea el día. Si aún te queda alguna duda, por favor, escríbeme, llámame, mándame un mensaje. Quiero ayudarle a conocer la verdad que realmente transformará tu vida verdaderamente. Y es el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo salva. Gracias por su tiempo. Que pase buen día.